Bueno, otro tema de focos rojos. Les recuerdo que ya está el documento para que la Junta de Coordinación Política lo avale, para que la determinación de el cómo se va a elegir de las 4 quintetas a los 4 nuevos consejeros del INE será a través de insaculación. Dicho de otra manera, aquí se vuelve a confirmar. El presidente no se le quiere deber a nadie, no quiere ningún acuerdo con nadie. Va la insaculación y en la insaculación nadie negoció con nadie y aquí no hay acuerdos, como pasó originalmente con lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con el Instituto Nacional de Transparencia, que además de que no hizo muy bien las cosas el Senado, pues también se pusieron de pechito y el presidente dijo, no hay acuerdos. Bueno, el instituto... ¿Cómo no haber acuerdos para hacer política y para vivir? Pero bueno, el Instituto Nacional de Transparencia entrará en parálisis desde mañana, desde pasado mañana. El nombramiento de sus nuevos comisionados se quedó entrampado en el Senado. Los legisladores se van de vacaciones de Semana Santa, algunos se acaban quedando, lo que fuera, pero ya no sesionan como para poder tomar una determinación de esta naturaleza y no hubo acuerdo. Y si hubiera acuerdo, quién sabe qué digan en Palacio Nacional, ¿eh? Ante la falta de acuerdos para nombrar a los comisionados del INAI, el Senado de la República fue escenario de confrontaciones entre el bloque opositor y la mayoría parlamentaria. Senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural exigían que se subiera el dictamen aprobado el lunes en las comisiones de Transparencia y Justicia para nombrar a uno de los 3 pendientes. Hay varias resoluciones judiciales que le obligan a este Senado de la República a resolver en consecuencia, y con el debido respeto para el senador Eduardo Ramírez, entendemos quizá la incapacidad para ponerse de acuerdo, pero la ley obliga y estamos obligados judicialmente a resolver ese asunto. Si no lo hacemos, caerá la responsabilidad en la Junta de Coordinación Política y en la mesa directiva con una sanción de carácter judicial. Los senadores del bloque de contención afirmaron que hay falta de voluntad política para sacar el acuerdo. Es una irresponsabilidad que quieran dejar sin funcionar a ese órgano tan importante para la ciudadanía y para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia. Pero más que una irresponsabilidad, es una acción que los desnuda como lo que son. Mienten cuando dicen que tienen un compromiso con la democracia y la transparencia. Mienten cuando dicen que quieren que el gobierno funcione con total transparencia. Se han cansado de ser opacos en el ejercicio del gobierno. Los morenistas respondieron que no admitirían presiones de la oposición. Nosotros como mayoría legislativa no nos hemos puesto de acuerdo. Por lo tanto, mientras Morena les guste o no, se tiene que poner de acuerdo y de aquí va a salir los nombramientos del INAI. Todo en su momento y se respeta el orden del día. En un debate de más de 3 horas hubo señalamientos contra el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, de presuntamente asesorar a Yadira Alarcón, quien se amparó contra el veto presidencial y así demorar más el proceso. Monreal respondió a las acusaciones. Cuando la ira, cuando el resentimiento se apodera de las personas, no hay límite. La razón no hay forma de que sea escuchada. No hay forma. La irracionalidad se apodera de las personas hasta de las más lúcidas. El presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que están dispuestos en Morena a encontrar un acuerdo y aprobarlo lo antes posible. Verónica Macías, Heraldo Media Group. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. ¿Contra quién? Ahí le va, contra el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. El organismo señala que dichos cambios representan un riesgo para la protección de datos personales del electorado. Esto se da a un día que el INAI se quede sin quórum para sesionar legalmente tras la salida de Francisco Javier Acuña, que ya termina por cumplir su mandato, su gestión, diríamos mejor.
El INAI, por cierto, también hoy determinó que el presidente de la República, que la Universidad Nacional tiene que dar a conocer la tesis y el título universitario del presidente López Obrador, luego de un recurso de revisión interpuesto por un particular, quien solicitó dichos datos que le fueron negados por la máxima casa de estudios al ser clasificados como confidenciales. Uno se pregunta, en verdad, ¿por qué puede ser confidencial la tesis de licenciatura de quien sea? De quien sea. Si son trabajos públicos. No sé por qué la UNAM cerró el camino, ¿eh? Y yo creo que mañana no le va a gustar al presidente y va a decir 1000 cosas, etcétera. Pero si un ciudadano quiere saberlo, pues para eso está la transparencia y dígalo. La verdad que no creo que haya nada que esconder. La verdad, no creo que haya nada que esconder. Porque tardó en recibirse el presidente, a mí eso me parece de repente secundario. Y lo digo por las muchas formas que tiene uno cuando termina la universidad y va a hacer una cosa, otra cosa, otra cosa. Y de repente uno cierra el camino y dice, me voy a recibir y ya, se recibe uno. Así que, bueno, también me parece que mucho de eso no entra en una crítica que nos pueda ayudar, así hacia el gobierno, hacia el presidente. Por ahí yo creo que no. Hay otros lugares que sí, pero por ahí, bueno, ¿cuánta gente conoce usted que tarda en recibirse? Muchísima gente tarda en recibirse. ¿Los hace más o menos? Los hace su trabajo, ¿no? Que se reciba es fundamental, a mí me lo parece, fundamental, se lo digo como profesor, como lo que fui profesor e investigador de la muy querida Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Bueno, saludamos a Sol Maqueo, ella es profesora e investigadora del CIDE. Sol, muchas gracias, ¿cómo has estado? Buenas noches, gracias por tu tiempo. Buenas noches, Javier, un gusto saludarte, así como a toda tu audiencia, gracias por la oportunidad. Gracias por estar por ahí. Oye, te planteo, a ver, ¿cómo ves todo esto que puede, digamos, ya no nos van a presionar, dice Morena, vamos a decidirlo, no nos ponemos de acuerdo, ante una exigencia en términos de una situación que está viviendo el INAI? Eso, junto con los vetos, a ver, una mirada general del asunto, Sol, si no te importa. Sí, bueno, a ver, en términos generales, aquí lo importante, hay que destacar que el INAI lleva pues más de un año trabajando sin un pleno completo, ¿no? Son 7 comisionados, han estado trabajando todo este tiempo con 5 comisionados, llevamos un año desde que inició el proceso a partir de la salida de Óscar Guerra y de Rosendo Gueni, ¿no? Y ahora con la salida del comisionado Javier Acuña, pues la verdad es que sí es pues bien complejo el asunto, en el sentido de que pues el INAI se queda pues con 4 comisionados, no alcanzan el quórum necesario para poder tomar decisiones que requieren precisamente el pleno. Una de ellas, que lo mencionaban ya, pues el recurso de revisión, ¿no? Y en ese sentido, pues la situación es crítica, dado que pues sí deja al INAI, si no inoperante totalmente, pero sí inoperante en funciones esenciales para garantizar pues los derechos humanos que tutela, ¿no? Ahora te pregunto, ¿qué va a pasar, Sol, con lo que todo parece indicar va a ser quedarse el INAI también ahora sin el comisionado Francisco Javier Acuña? Es correcto. A ver, en términos generales, pues por lo que decía, van a ser 4 comisionados solamente, ¿no? Y lo cierto es que después del veto del presidente de la República, pues ciertamente se ha dado pues todo un entramado también jurídico, ¿no? Al respecto, en el sentido de que una de las personas cuyo nombramiento fue objetado, pues presenta una solicitud de amparo, misma que le es admitida, y además le conceden la suspensión, ¿no? Pero ello no implica, bajo ningún concepto, que no pueda procederse a los otros nombramientos. Claro. Quizá nada más uno se suspende, pero están pendientes 3, ¿no? Y en ese sentido, creo que es fundamental, porque además, para acabarla de complicar, pues en el fondo también tienen una orden judicial de cumplimiento.
Entonces no solo es un tema de presión política por parte de ciertos grupos parlamentarios, sino pues también es una situación de cumplimiento de orden judicial, ¿no? En este caso de un juzgado de distrito en materia administrativa que le da un plazo de 3 días para realizar los nombramientos. Sol, ¿no crees que pase lo que pase con los nombramientos? Vamos a partir del mundo ideal, que mañana se den los 2 nombramientos, después de lo que está pasando hoy en el INE, que ya se tomó con motivo del INE, en la Cámara, en la Junta de Coordinación Política, que se ha tomado ya la determinación por la mayoría de que sea por tómbola, por insaculación. Te pregunto, vamos a suponer que por lo que quieras, ¿no?, se pueda nombrar uno. ¿No estamos ante la inminencia de que si hay un acuerdo, el presidente diga yo no estoy a favor de los acuerdos y también lo veto? Y entonces un poco como que se hace tiempo y traten de, la verdad que te lo digo, de ir poco a poco deshaciéndose del INAI. ¿Qué piensas? Bueno, aquí pues lo cierto es que si bien es cierto que la Constitución sí otorga la facultad de objetar esos nombramientos dentro de un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Me parece ese veto es totalmente superable y establecen plazos muy específicos para el veto. En ese sentido, un veto por parte del presidente de la República, pues nuevamente ahí sí es superable por parte del Senado y se puede proceder a los nombramientos ya sin la posibilidad de un tercer veto. Eso es importante. Hay quien habla, fíjate, Sol, que el 12 de abril se reunirán otra vez y que viene la Semana Santa y si les parece bien y si no también, ¿eh? Sí, y aquí es importante mencionar que son 2 procedimientos, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, dentro del primer procedimiento que lleva 1 año, ¿no?, pendiente, podría hacerse uno de los nombramientos. En este caso, específicamente a quien sustituiría, digamos, a Rafael Luna, ¿no? Pero el segundo procedimiento, y donde ya sacaron también una lista, digamos, de personas evaluadas solamente con el tema de la documentación que presentaron, la verdad es que, en mi opinión, ese procedimiento también está viciado de inconstitucionalidad. Tiene un tema grave que tiene que ver con la nula participación ciudadana. Aquí no debemos olvidar que la propia Constitución, por lo que hace a la designación de comisionados y comisionadas del INAI, establece la necesidad de una amplia y previa consulta ciudadana. En el momento en que se cerró la posibilidad de la participación de la sociedad civil, en el momento que no se dieron a conocer las respuestas enviadas vía correo electrónico y que ni siquiera fueron consideradas para la evaluación, pues ahí prácticamente están incumpliendo del propio proceso en términos de la Constitución, ¿no? Entonces, ese es otro problema respecto de ese segundo procedimiento. Ahora, si logran nombrar a una persona dentro del primer proceso, el que lleva 1 año, con eso por lo menos volvemos al statu quo que tenemos ahorita con un INAI de 5 comisionados, ¿no? Sí. Que alcanzan el quórum legal para poder sesionar. Sol Maqueo, profesor investigadora del CIDE. Gracias, Sol. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Un abrazo muy afectuoso. Gracias para ti. Bueno, vamos a una pausa.